Chicos y chicas, sean todos bienvenidos a este nuevo video de los cursos de estadística de Hamilton, Colombia. En esta ocasión vamos a estar tratando los temas sobre principios del conteo. Bien, ¿qué entendemos nosotros por contar? ¿Qué es contar? Recordemos de nuestros anteriores videos, nuestras anteriores clases, la frase que es nuestra guía en este curso. La estadística es una disciplina que permite extraer información útil y explicativa de un conjunto de datos. Esa es la misión de la estadística. Existen algunas ocasiones que en lugar de trabajar sobre datos tomados directamente de observaciones, podemos explotar ciertas características de la situación problema para aligerarnos el trabajo estadístico. Por ejemplo, en lugar de listar todas las posibles formas en las que 4 equipos de trabajo pueden organizarse, puede resultarnos a nosotros mucho más útil y práctico estudiar las relaciones entre los diferentes equipos de trabajo y de esta forma nosotros determinar matemáticamente de cuántas formas podemos organizarlo. Estas situaciones hay casos en las que no resulta muy conveniente, como por ejemplo donde nosotros tenemos muy pocos datos, que simplemente con una observación a simple vista nos basta para determinar las formas posibles que tenemos de ordenarlo. Sin embargo, existen otras circunstancias como por ejemplo teniendo una gran cantidad de grupos de trabajo, una gran cantidad de observaciones, una gran cantidad de datos, en las que nosotros, por observación directa, no nos va a ser posible determinar todas las diferentes combinaciones, todas las diferentes posibles ordenaciones de dichos datos. En este caso es cuando de verdad se muestra y queda patente la utilidad y la potencia de las técnicas de conteo que vamos a ver en esta ocasión. El estudio de las relaciones matemáticas entre los datos o entre los factores que producen los datos y su consecuente aprovechamiento es lo que nosotros entendemos como conteo. Es esa relación que existe entre los datos producidos por el fenómeno que estamos observando y la consecuente expresión matemática o tratamiento matemático que le damos nosotros para poder obtener una información útil de ellos. Eso es lo que determinamos o denominamos como conteo. Ya sabemos entonces lo que es el conteo. Es realizar un vínculo entre las formas que tenemos de organizar los datos y las consecuentes expresiones o relaciones matemáticas que nos representan esas relaciones de los datos. Parte del trabajo estadístico de algunos estudios consiste en determinar el total de elementos que son susceptibles de observarse. Esta tarea generalmente se da cuando precisamos determinar la ocurrencia de un evento específico dentro de la muestra de datos posibles. Por ejemplo, si en una fábrica de lápices se producen 3 tipos diferentes de lápices, digamos lápices triangulares, hexagonales y circulares, y a su vez esta fábrica de lápices produce diferentes tipos o diferentes colores de pintura, de acabado de los lápices y diferentes grosores de mina, es posible que a las personas que estén en los cargos directivos les interese saber de cuántas formas pueden distribuirse o pueden producirse esos lápices. ¿Por qué puede ser interesante conocer estos resultados? Porque de esta forma nosotros vamos a poder tener herramientas de decisión y vamos a poder obtener un panorama mucho más amplio, vamos a tener un panorama mucho más claro de la situación que estamos tratando. Vamos a ver todo el espectro de posibles resultados y vamos a ganar mucha más comprensión en este caso, cómo se producen los lápices y qué diferentes opciones tenemos para ofrecer al cliente. Esa es una de las características o uno de los puntos fuertes que tiene el conteo, poder dar información sobre los datos. El conteo de puntos muestrales lo hacemos principalmente como punto de partida para el cálculo de probabilidades. De momento no vamos a tratar el tema de probabilidades. Ese tema lo vamos a desarrollar en un video futuro y vamos a hacer referencia también a los temas que estamos tratando en este video. Por ahora nos vamos a ocupar únicamente de abordar las diferentes formas que tenemos de contar los puntos muestrales. Recordemos que los puntos muestrales son aquellos puntos u observaciones o datos que conforman nuestra muestra. Y recordemos también que una de las características fundamentales que debe cumplir una muestra estadística es que debe ser representativa de la población que estamos estudiando. ¿Qué entendemos nosotros por representativa?
que mantenga las proporciones y que mantenga las relaciones entre los diferentes datos que se obtienen en ella, que sean semejantes a los datos producidos en la población de datos u observaciones. Entonces, y resumiendo un poco lo que hemos visto hasta el momento, sabemos que podemos contar y que necesitamos contar cuando nosotros deseamos obtener una información, un conocimiento más amplio del fenómeno que estamos estudiando. Podemos seguir dos vías. Podemos seguir la vía gráfica o la vía analítica, como habíamos dicho en un principio. Podemos contar los puntos muestrales de dos formas diferentes, de forma gráfica o de forma analítica. Veamos primero cuál es la forma gráfica. Bien, empecemos por el conteo usando métodos gráficos. En el conteo por métodos gráficos, nosotros partimos de la elaboración de un diagrama que muestra todas las posibles opciones o caminos, entre comillas, que pueden seguirse para determinar uno o varios puntos muestrales. ¿Qué quiere decir esto? El método gráfico parte del hecho que nosotros podemos asociar cada uno de los diferentes puntos de la muestra con una situación que lo da origen. Este método es adecuado para situaciones donde nosotros tenemos pocos factores en el resultado, donde intervienen pocos factores, donde inciden pocos factores en el resultado. En este ejemplo, nosotros tenemos que se está estudiando las diferentes opciones que tenemos para construir una vivienda y para darle un tipo de fachada. Recordemos que las fachadas de las viviendas son la parte que nosotros vemos cuando vamos a ingresar a una vivienda, cuando ingresamos a un edificio. Es decir, lo que entendemos como el frente de ese edificio. En este caso intervienen dos factores. Primero, tenemos el estilo de la fachada. Y segundo, tenemos los planes de construcción que va a seguir esa vivienda. Dentro del primer factor, que es el estilo de la fachada, tenemos 4 diferentes alternativas. Tenemos que son estilo Tudor, estilo rústica, estilo colonial y estilo tradicional. Tenemos esas 4 opciones para el estilo de la fachada. Ahora, para las opciones de planes de construcción, tenemos 3 alternativas también. Tenemos que la vivienda sea de una sola planta, que la vivienda sea de 2 pisos o 2 plantas, o que la vivienda sea a 2 niveles. Es decir, tenemos 3 alternativas para el segundo factor. Las diferentes opciones que tenemos nosotros para combinar o para elegir una vivienda o un diseño de esa vivienda aparecen listadas en nuestro diagrama. El orden en el que nosotros listemos los factores que intervienen no es muy importante. ¿Por qué? Porque los métodos gráficos y el conteo en general tienen la bondad de ser conmutativos. Respetan la propiedad conmutativa. Entonces, en este caso el diagrama se inicia con el primer factor, que es el estilo de fachada. Como tenemos 4 diferentes alternativas, nosotros a este diagrama le hacemos 4 diferentes divisiones y a cada división le asignamos la categoría que representa, ya sea Tudor, rústica, colonial o tradicional. Seguidamente, y para cada una de las divisiones, nosotros hacemos lo mismo con el segundo factor. Para cada una de las divisiones agregamos el total de características o de categorías que tenemos en el segundo factor. En este caso tenemos 3 categorías. Tenemos una sola planta, 2 pisos o 2 plantas y a desniveles. Entonces, para cada una de las 4 características del primer factor, tenemos 3 características del segundo factor. Observemos que el gráfico, apenas con 2 factores y 4 características para el primer factor y 3 características para el segundo factor, observemos cómo de tupido y cómo de denso está nuestro gráfico de conteo. Si nosotros ingresáramos, digamos, los colores que tenemos disponibles para pintar nuestra casa, ya sería un tercer factor. Y por cada uno de las 12 combinaciones que tenemos en este gráfico,
tendríamos que añadir otras 2, en el caso que tuviéramos 2 categorías para el factor de pintura. Y nuestro gráfico crecería aún más. Bien, para terminar el ejercicio, nosotros podemos contar cada uno de los diferentes resultados que tenemos. En este caso tenemos 12 resultados. Quiere decir que, por ejemplo, una persona podría seleccionar perfectamente el tipo de fachada rústica a una sola planta, que correspondería a uno de los 12 resultados posibles. Como dijimos anteriormente, tenemos 2 diferentes formas de contar puntos muestrales en estadística. Como ya vimos, podemos hacerlo de forma gráfica, siempre y cuando no tengamos demasiados factores y demasiadas categorías en cada factor. O también podemos hacerlo de forma analítica, empleando las características del problema y de los factores que intervienen en el problema. De forma analítica, ¿cómo lo podemos hacer? Nos podemos basar en herramientas matemáticas y conceptos matemáticos que nos van a permitir a nosotros simplificar y modelar la situación problema o la situación de estudio en términos matemáticos para darle un tratamiento mucho más sencillo y ágil. A grandes rasgos, podemos aplicar la multiplicación para determinar el total de formas en las que se pueden dar diferentes resultados. Es decir, podemos aplicar, como ya vimos un pequeño adelanto en el método gráfico, podemos aplicar la multiplicación para determinar el total de casos posibles en una combinación de diferentes factores. De forma general, podemos decir que una cadena de sucesos en la que el primer suceso se puede dar de n-1 formas y los siguientes sucesos se pueden dar de n-2, n-3, n-4, etcétera, 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 hasta un n-n que cubra todos los diferentes sucesos de esa observación. El total de formas posibles en las que puede ocurrir ese grupo de sucesos va a venir dado por la multiplicación del número de formas del primero por el número del segundo, por el número del tercero y así sucesivamente hasta abarcar todos los diferentes sucesos de esa experiencia, de esa observación. Para calcular el total de opciones que tiene de ocurrir un evento o un suceso o un experimento, multiplicamos el total de formas de las que puede darse un primer resultado por el total de formas por el que puede darse el segundo resultado, por el total de formas del tercer resultado, así sucesivamente hasta llegar al total de formas en las que puede ocurrir el último evento observable o el último factor posible. Retomemos el ejemplo que habíamos citado anteriormente de la fábrica de lápices. Si en nuestra fábrica de lápices sabemos que fabrican lápices, pero en esta fábrica tenemos la peculiaridad de que ellos producen lápices de diferente forma, diferente color y diferente tipo de mina. Es posible que nos interese saber a nosotros los consumidores cuántas opciones totales pueden ofrecernos estos fabricantes de lápices. Si en nuestra situación tenemos que el total de formas en las que pueden darse los lápices puede ser hexagonal, triangular o circular, el total de colores puede ser rojo, amarillo, azul, verde, naranja, blanco, negro, violeta, rosa y marrón. Y los diferentes tipos de minas para todos esos lápices y todas esas formas pueden ser mina delgada o mina gruesa. Puede resultarnos interesante a nosotros conocer de qué cantidad de formas podríamos seleccionar un grupo de lápices de colores. O también les puede interesar a las personas que estén encargadas de la dirección de esa fábrica conocer el total de formas en las que ellos pueden vendernos a nosotros sus lápices, sus productos. ¿De qué forma lo pueden hacer? ¿De qué forma pueden saber cuántas opciones posibles tenemos para armar un lápiz o para encontrarnos un lápiz de este fabricante? Muy sencillo. Simplemente basta con aplicar lo que ya hemos visto de la regla de la multiplicación y determinar el total de factores y el total de opciones por cada factor. En este caso, para nuestro ejemplo de la fábrica de lápices, tenemos 3 factores que son la forma, el color y el tipo de mina. Y para cada uno de los factores, digamos la forma, tenemos 3 diferentes alternativas. Para el número de colores tenemos 10 alternativas y para el número de mina únicamente tenemos 2 alternativas. Entonces,
Cuando aplicamos la multiplicación para determinar el total de casos posibles, tenemos que las opciones vienen dadas por la multiplicación de 3, que es el número de formas, 10, el total de colores disponibles, y 2, que es el número de minas o los tipos de minas disponibles. Esa multiplicación nos da un gran total de 60. ¿Qué quiere decir este 60? Que tenemos 60 posibilidades diferentes. Podemos escoger 60 lápices, todos diferentes entre sí, de los que produce ese fabricante ficticio. Este es el poder que brinda el conteo analítico mediante la regla de la multiplicación. Podemos determinar cualquier cantidad de sucesos a partir de las condiciones base o las condiciones iniciales que dan origen a dichas observaciones. La regla de la multiplicación se puede generalizar bajo el concepto de permutación. Se estarán preguntando, ¿qué es una permutación? Ya vimos que una multiplicación, ya vimos la regla de la multiplicación, pero ahora introducimos el concepto de permutación, que es un concepto más general. Una permutación es un arreglo de todos o algunos de los elementos de un conjunto. Este concepto se aplica cuando deseamos determinar de cuántas formas posibles podemos organizar todos los elementos de un conjunto de datos, que es justo lo que estamos estudiando nosotros en esta ocasión. De cuántas formas podemos nosotros organizar, en el ejemplo anterior, de cuántas formas podemos nosotros seleccionar un lápiz dadas las diferentes circunstancias o dados los diferentes factores que intervienen en su fabricación, el color, la forma y el tipo de mina. Por ejemplo, en un sorteo mediante una urna con balotas numeradas, puede que a nosotros nos interese saber de cuántas formas podemos sacar 2 balotas de las 20 que están en la urna. ¿Con qué fin? Como veremos en el video futuro de probabilidad, puede que nos interese saber cuáles son nuestras chances de obtener los números ganadores en ese sorteo. Y esa también es otra de las grandes virtudes que tiene el cálculo analítico de los espacios muestrales y el conteo de puntos muestrales. Matemáticamente las permutaciones las definimos de esta forma. Definimos las permutaciones como la multiplicación de los números naturales mayores que 0 hasta el número n. Estas permutaciones las leemos como n factorial. Así se lee la n acompañada del símbolo de exclamación, n factorial. Definimos también dos factoriales útiles, que es el factorial de 0 y el factorial de 1, que son iguales. Factorial de 0 y factorial de 1 son iguales a 1. ¿En qué circunstancias nos puede resultar útil la permutación? Como ya vimos en su definición, una permutación es un arreglo de todos o algunos de los elementos de un conjunto. La permutación nos va a permitir a nosotros determinar de cuántas formas posibles podemos nosotros organizar un grupo de objetos, un grupo de elementos o un grupo cualquiera. Bien, presentemos una pequeña situación de ejemplo. Supongamos que nosotros nos reunimos con 10 amigos que tienen perro y decidimos tomarles fotos a cada uno, porque es una reunión social y queremos tomar fotos para tener el recuerdo. Nosotros entonces nos podríamos preguntar de cuántas formas podríamos organizar a nuestras mascotas para tomarles la foto. Inicialmente, como tenemos 10 amigos, incluyéndonos a nosotros, tenemos 10 formas diferentes para organizar a nuestras mascotas. Si únicamente nosotros, tenemos la potestad de seleccionar a nuestra mascota para que vaya en un lugar fijo, vamos a tener a 9 de nuestros amigos discutiendo y debatiendo sobre cuáles van a ser las siguientes alternativas, sobre cuáles van a ser los perros que van a seguir. De esta forma, nosotros vamos a tener 9 alternativas para escoger al siguiente perro, que va a entrar en la siguiente posición. Una vez escogido al segundo, vamos a tener 8 alternativas para escoger al siguiente. Y así vamos a disminuir ese número sucesivamente hasta que lleguemos al último.
cada vez vamos a disminuir en 1 el total de perros disponibles para la foto. De esta forma, nosotros, haciendo el cálculo manual, nos vamos a dar cuenta que el total de formas que tenemos nosotros para organizar a todas nuestras mascotas es un número bastante grande que viene dado por el factorial de 10, que consiste en la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Ese es el total de formas en las cuales nosotros inocentemente podríamos organizar a nuestras mascotas para una simple fotografía de recuerdo. En otras ocasiones, en lugar de determinar el total de formas posibles de ordenación de todo el conjunto, puede resultar conveniente o puede resultarnos más interesante estudiar las formas en las que podemos ordenar un subconjunto de dicho conjunto general, de dicho grupo de objetos. Por ejemplo, de nuestro ejemplo anterior de los perros, podríamos interesarnos en determinar de cuántas formas posibles podríamos seleccionar a 2 de nuestras mascotas para, digamos, participar en un concurso. Esta situación es una pequeña modificación, un pequeño giro de tuerca al concepto de permutación. Y vamos a ver ahora matemáticamente cómo se trabaja. Cuando nosotros seleccionamos un subgrupo, un subconjunto de un conjunto general de datos, podemos determinar la permutación de ese subconjunto de datos, es decir, el número de formas de las que podemos ordenar ese subconjunto, como el cociente entre el factorial de formas iniciales dividido el factorial de formas restantes. Observemos que en esta imagen de ejemplo, el número n hace referencia al conjunto principal, al conjunto base del cual obtenemos los elementos que queremos estudiar, que queremos organizar. Y observemos que el pequeño subconjunto R, que aparece de color verde, hace referencia a aquellos elementos que estamos efectivamente interesados en estudiar, en determinar el número de formas de las que podemos organizarlo. De esta forma tenemos que la permutación viene dada por el cociente entre n factorial dividido n menos r factorial. Hasta aquí hemos presentado los conceptos matemáticos que permiten evaluarnos las ordenaciones de elementos con cierta particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que a nosotros, en los diferentes grupos de ordenaciones de objetos, si dos objetos se daban en órdenes diferentes, se consideraba dichos conjuntos como diferentes. Es decir, si nosotros en un resultado tenemos los elementos en orden AB y en otro orden tenemos los elementos BA, las permutaciones cuentan ambos conjuntos como conjuntos diferentes, aunque tengan estos los mismos elementos. Si nosotros deseamos contar conjuntos de datos que solo consideren ordenaciones únicas, es decir, que no importe cuál elemento viene primero, sino que ambos elementos se cuenten, aplicamos un concepto ligeramente diferente que se llama combinación. En la combinación, el orden sí importa y no se cuentan los conjuntos con los mismos elementos como nuevos puntos muestrales. ¿Cómo calculamos las combinaciones en matemáticas? Las combinaciones las calculamos de forma muy similar a cómo calculamos las permutaciones de subconjuntos. Una combinación de un subconjunto se calcula mediante el factorial del número total de datos dividido por el factorial del número de datos del subconjunto multiplicado a la diferencia de el número de datos inicial menos el número de datos del subconjunto. En esta diapositiva explicamos mucho más gráficamente la diferencia entre permutación y combinación. En la permutación, si nosotros seleccionamos las dos últimas mascotas que aparecen encerradas en el círculo azul, para la permutación estas dos selecciones van a ser selecciones diferentes. Es decir, aunque estemos seleccionando a los dos perros en las dos situaciones diferentes, sí importa cuál perro se selecciona primero. Es decir, si nosotros seleccionamos al perrito lanudo primero y después al dálmata, será una opción diferente seleccionar primero al perro dálmata y luego al perro lanudo. En cambio, para la combinación,
Ambas formas de seleccionar a los dos perros van a ser la misma, porque lo que está contando es que seleccionemos a esos dos únicamente. Si seleccionamos a otro perro disponible o a otro de los perros que estén en ese momento, ya contará como otra ordenación posible, ya será otro conjunto diferente. Y sí va a entrar dentro del conteo de la combinación. Bien, chicos, como explicamos en un video anterior, habíamos dicho que este ejercicio que explicamos cuando vimos conjuntos, que este ejercicio se iba a solucionar usando los principios del conteo. Entonces, en esta ocasión, vamos a darle solución completa a este ejercicio. Como ya hemos aprendido y ahora vamos a aplicar los conceptos de conteo analítico, podemos solucionar perfectamente este y cualquier otro ejercicio que implique situaciones de conteo. El ejercicio dice así: un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación de medio ambiente. Se decidió que sean 2 estudiantes de grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo tenemos 4. Viene la pregunta del problema: ¿cuántos grupos diferentes podemos formar para enviar a dicho foro? Entonces, inmediatamente nosotros identificamos los parámetros que están involucrados. Nos solicitan o nos están requiriendo calcular el total de formas de las que podemos organizar ese grupo. ¿Qué parámetros intervienen aquí? Intervienen el total de estudiantes disponibles en 11 y el total de estudiantes disponibles en décimo. Aplicando la regla de la multiplicación, nosotros llegamos a la conclusión de que el total de formas en las que podemos organizar a estos estudiantes va a venir dado por el total de formas por las que podamos escoger a los estudiantes de grado décimo, multiplicado por el total de formas por las que podemos escoger a los estudiantes de 11. ¿Cómo determinamos el número de formas de seleccionar a los estudiantes de décimo o de 11? Aquí aplicamos el concepto de combinación. ¿Por qué aplicamos el concepto de combinación y no permutación? Porque aprovechamos la característica fundamental de la combinación, y es que únicamente se cuentan como órdenes diferentes aquellos que sean efectivamente diferentes. Es decir, si seleccionamos primero de décimo a Pedro y a Juan, va a ser exactamente lo mismo que seleccionemos primero a Juan y después a Pedro. Recordemos que la fórmula de combinación viene dada por el factorial del conjunto inicial dividido por el factorial del subconjunto multiplicado a la diferencia entre el conjunto inicial y el pequeño subconjunto. Aquí tenemos una expresión donde nos resume la forma en la que calcularíamos este total de órdenes. Hemos determinado como n sub 11 y r sub 11 al total de estudiantes disponibles en grado 11 y el total de estudiantes que pueden asistir al foro de grado 11 respectivamente. Por otro lado, hemos nombrado como n sub 10 y r sub 10 al total de estudiantes de décimo y el total de estudiantes que asistirán al foro de grado décimo. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Simplemente nos queda reemplazar en esta expresión y encontrar el resultado. Cuando nosotros reemplazamos todos los números, todas las variables por sus respectivos valores, llegamos a la conclusión de que el total de formas en las que podemos organizar a este grupo es de 40 formas diferentes. Es decir, tenemos 40 formas, 40 maneras de seleccionar a estos estudiantes de décimo y de 11 para que asistan a este foro. Con eso concluimos este ejemplo. Y también hemos concluido la presentación sobre técnicas de conteo y principios de conteo. Y no siendo más, me despido. Hasta pronto.